Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de leyes de potencias y expresiones algebraicas. No hay que olvidar que en meses anteriores nosotros desarrollamos este tema para números racionales. En esta oportunidad vamos a generalizar dichas leyes de potencias para el caso en que las cantidades sean variables. Primera ley. Producto de potencias de igual base. Para multiplicar potencias con bases iguales, debemos recordar que se conserva la base y se suman sus exponentes. Así, por ejemplo, para resolver cada una de las siguientes operaciones, nosotros vamos a conservar la base de las potencias involucradas y procedemos a sumar sus exponentes. Segunda ley, división de potencias de igual base. Para dividir potencias con bases iguales, se conservará la base y se restan sus exponentes. Recordemos que la división se puede expresar con el símbolo habitual de división o bien en forma de fracción. Así, por ejemplo, si tuviésemos que realizar la división de dos potencias que tienen bases iguales, procederemos a conservar dicha base y a restar los exponentes. No olviden que ya pueden usar su calculadora científica para resolver cualquier operación numérica que involucre o que se involucre en este tema de álgebra. Tercera ley, potencia de una potencia. Para elevar una potencia, se va a conservar la base y se multiplicarán sus exponentes. Así, por ejemplo, como en este primer ejemplo, c a la 5, si lo elevamos a la 7, conservaremos dicha base y multiplicaremos los exponentes, obteniendo como resultado c elevado a la 35. Lo mismo vamos a realizar en los siguientes ejemplos, independientemente si los exponentes son positivos o negativos. Tal como este segundo ejemplo, al multiplicar esas cantidades negativas, el resultado va a ser 42 positivo, entonces el resultado de la expresión es b elevado a la 42. Y en este último ejemplo se procede de forma análoga a los anteriores. En este caso multiplicamos los exponentes 11 y 23, obteniendo como resultado d elevado a la 253. Cuarta ley, la ley del inverso. Para elevar una potencia de exponente negativo, primero hay que determinar el inverso de la base y luego se le cambia el exponente a positivo. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tenemos una fracción como esa elevada a la menos m, lo primero que debemos hacer es cambiar de posición el numerador y el denominador y luego cambiar el signo del exponente. Ahora bien, debemos recordar que hay otras variantes de esta ley del inverso. Por ejemplo, si tuviésemos un número entero elevado a un número negativo, entonces esa potencia nosotros tendríamos que escribirla en el denominador de la fracción, pero con exponente positivo. Ahora bien, el caso contrario, si en una fracción la potencia que tiene exponente negativo está en el denominador, entonces la tendríamos que escribir ahora en el numerador para que de esa forma
tenga exponente positivo. Algunos ejemplos. Que si tenemos la fracción x sobre y elevado a la menos 31, entonces le damos vuelta a esa base y le cambiamos el signo al exponente para obtener y sobre x elevado a la 31. O bien, en este segundo ejemplo tenemos una cantidad variable z elevado a la 19 negativo, entonces para aplicar la ley del inverso en este caso, dicha potencia la vamos a escribir ahora en el denominador de una fracción, en el numerador escribiremos un 1, y entonces la expresión resultante es 1 sobre z a la 19. Ahora, en el caso de la expresión 1 sobre y a la menos 29, reescribimos esa potencia en el numerador, pero eso sí, hay que cambiarle el signo a su exponente. La importancia de la ley del inverso radica en el hecho de que al aplicar otras leyes de potencias, cabe la posibilidad de que el resultado nos origine una potencia con exponente negativo, por lo cual la ley del inverso nos va a ayudar a convertir dicha expresión en otra que tenga exponentes positivos. Por ejemplo, si tuviésemos la operación t a la menos 31 por t a la 11, esa ley corresponde a la número 1, por lo cual nosotros deberíamos conservar la base y sumar sus exponentes. Si resolvemos la operación con nuestra calculadora, el resultado nos va a dar t elevado a la menos 21. Entonces, como nos surgió un resultado que tiene una potencia con exponente negativo, entonces a la hora de aplicar la ley del inverso, obtendríamos la expresión 1 sobre t a la 21. Observe que la potencia anterior ahora está escrita en el denominador, pero con el signo del exponente positivo. En este segundo ejemplo tenemos una división de potencias de igual base y según lo que establece la segunda ley, nosotros debemos conservar la base y restar los exponentes. Ahora bien, al resolver la operación con la calculadora científica, obtenemos la expresión 1 sobre g elevado a la menos 22. Nuevamente, el resultado de aplicar esta ley de potencias nos originó una potencia con exponente negativo, por lo cual vamos a estar obligados a aplicar la ley del inverso. Entonces, nosotros tendríamos que darle vuelta a la base, originándose un g sobre 1, y el exponente sería 22 positivo. En este tercer ejemplo, tenemos la potencia de una potencia, por lo cual deberíamos aplicar la tercera ley y multiplicar sus exponentes conservando intacta la base. Después de multiplicar los exponentes, obtenemos la expresión p sobre q elevado a la 60 negativo. Pero, nuevamente, como nos dio una potencia con exponente negativo, debemos aplicar la ley del inverso para que el resultado quede con exponente positivo. Quinta ley, potencia de un producto. Observen que en este caso tenemos la expresión a por b elevado a un exponente m. Esta ley lo que establece es que cada uno de esos factores, tanto el a como el m, tienen que elevarse a dicho exponente. Por ejemplo, al elevar a la 10 la expresión a la 5 por b a la 7, esta ley lo que nos dice es que tanto el a la 5 como el b a la 7 tienen que elevarse por separado a la 10. Ahora bien, cada una de esas potencias es posible aplicarle la tercera ley, la cual establece que podemos multiplicar los exponentes de cada una de esas potencias. Resultado final, a la 50 por b a la 70.
Hay una forma abreviada de trabajar esta ley. Retomando el mismo ejemplo anterior, nosotros podríamos inclusive aplicar de una vez la ley número 3 y multiplicar de una vez los exponentes de las expresiones que están dentro del paréntesis con respecto al exponente que está por fuera. De ese modo obtendríamos el mismo resultado anterior. Algunos ejemplos. Cabe resaltar que para estos ejemplos vamos a usar la forma abreviada. La expresión x a la 3, y a la 4, todo elevado a la 7, si aplicáramos la tercera ley de una vez, entonces vamos a multiplicar los exponentes de la x y de la y por el exponente 7, que es el que está por fuera del paréntesis. Al resolver cada una de esas multiplicaciones, obtenemos como resultado final la expresión x a la 21 por y a la 28. En este segundo ejemplo, también vamos a aplicar la tercera ley. Observen un detalle interesante. El 4, que está dentro del paréntesis cuadrado, tiene un exponente 1. Eso es una de las leyes de potencias que habíamos mencionado anteriormente, pero vale la pena rescatarla aquí nuevamente a la hora de aplicar la ley número 3 en este ejercicio. Una vez elevado a la 3 cada uno de esos factores, se origina la expresión 4 a la 3, x a la 18 y y a la 3. Ahora bien, con respecto a la potencia 4 a la 3, como es una cantidad constante, entonces nosotros podemos utilizar la calculadora científica para establecer el resultado de esa potencia. Entonces 4 a la 3 equivale a 64. De ese modo, el resultado final de esta operación sería 64 por x a la 18 por y a la 33. Ahora, en este tercer ejemplo, nuevamente vamos a aplicar la forma abreviada. Aplicaremos de una vez la ley 3, elevaremos cada uno de los factores que están dentro del paréntesis cuadrado a la 8. Aquí rescato nuevamente el hecho de que el 2 negativo tiene exponente 1, entonces hay que recordar ese detalle. Ahora, multiplicando dichos exponentes, se obtiene la expresión 2 negativo elevado a la 8, a la 48 y b a la 88. Y si resolvemos con nuestra calculadora la potencia menos 2 a la 8, el resultado va a dar 256 positivo, a la 48 y b a la 88. Sexta ley. Potencia de exponente 0. Cualquier potencia que esté elevada a la 0, su resultado va a ser 1, siempre y cuando la base de dicha potencia sea un valor diferente de 0. Séptima ley. Potencia de exponente 1. Esta ya la hemos usado indirectamente en diapositivas de esta presentación, pero aquí volvemos a recalcar el hecho de que cualquier cantidad que no tenga un exponente indicado, se debe sobreentender que su exponente es 1. Ley número 8, potencia de un cociente o potencia de una fracción. En este caso, cuando queremos elevar una fracción a un determinado número, la ley dice que tenemos que elevar todo lo que esté en el numerador y elevar todo lo que esté en el denominador. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de la aplicación de esta ley. Por ejemplo, si tenemos que elevar la fracción x sobre y a la 3, entonces elevamos tanto el numerador como el denominador a la 3. En este segundo ejemplo, si aplicamos la ley número 8, tenemos que elevar a la 2 tanto el numerador como el denominador. Ahora bien, en este caso, estamos a la puerta de la aplicación de la ley número 3.
la cual nos dice que podemos multiplicar dichos exponentes en esas cantidades variables. Entonces se forma la expresión x a la 10 y w a la 8. Y en este otro ejemplo, igualmente aplicaremos la ley número 8 para elevar tanto el numerador como el denominador a la 3. Y después de eso, aplicar la ley número 5 y elevar cada uno de los factores que integra el numerador a la 3 y cada uno de los factores que integra el denominador también elevarlos a la 3. Ahora bien, para el caso de las letras, o sea, de las cantidades variables, podemos aplicar la ley número 3, que me permite multiplicar sus exponentes. Ahora bien, en el caso de las potencias numéricas, como menos 3 a la 3 y como 4 a la 3, nosotros podemos resolverlas con la calculadora científica, obteniendo como resultado 27 negativo y 64 respectivamente. Resultado final de esta operación, 27 negativo a la 15 sobre 64 b a la 6. Ahora vamos a ver los ejercicios de aplicación de estas leyes de potencias. Observen algo muy particular y es el hecho de que se especifican las indicaciones de que no deben aparecer exponentes negativos en los resultados que se obtengan. Esto es precisamente la importancia de la ley del inverso, ¿verdad? Para evitar que expresiones algebraicas que surjan a raíz de la aplicación de leyes de potencias tengan exponentes negativos. Vamos a ver este primer ejemplo en donde nosotros elevaríamos a negativo b a la 4 todo a la 7. Si aplicamos la ley número 5, significa que tendríamos que elevar a la 7 el menos 1, la a y el b a la 4. Luego, si aplicamos la ley número 3, multiplicaríamos los exponentes de las cantidades variables, o sea, de las letras. Y no olvidemos que como la potencia menos 1 a la 7 es una cantidad constante, entonces podemos resolver dicha operación en la calculadora y el resultado sería menos 1, que corresponde al negativo que tiene la expresión algebraica. Otro ejemplo. En este caso, toda esa expresión algebraica estaría elevada a la 2, por lo cual, si aplicamos la ley número 5, cada uno de esos factores tendríamos que elevarlos a la 2. Ahora, aplicando la ley 3, tenemos que multiplicar los exponentes de las cantidades variables. Y en el caso de la cantidad constante, que sería 7 a la 2, resolver dicha operación con la calculadora para obtener 49. Observen que en este caso el resultado contiene una potencia con exponente negativo. Entonces, si aplicamos la ley del inverso, esa potencia con exponente negativo la tenemos que trasladar al denominador de la fracción para que ahora su exponente sea positivo y que de esa forma el resultado final esté acorde con las indicaciones del ejercicio. Ahora, en este tercer ejemplo, primero vamos a aplicar la ley número 5. Tanto el x a la 5 como el y a la 6 negativo van a estar elevados a la 2 negativo. Y después de aplicar la ley número 3 y multiplicar sus exponentes, obtenemos la expresión x a la 10 negativo, y a la 12. Pero nuevamente, el resultado nos originó una potencia con exponente negativo, por lo cual estamos obligados a aplicar la ley del inverso para remediar esta situación. Así trasladamos dicha potencia al denominador y ya su exponente cambia de signo. Ahora bien, vamos a ver más ejemplos. Ahora tenemos una fracción elevada a un número negativo.
Entonces, si aplicamos la ley del inverso, le damos vuelta a dicha fracción y le cambiamos el signo al exponente. Luego, al aplicar la ley número 8, la cual nos establece que tanto el numerador como el denominador se deben elevar a la 3, se obtiene la siguiente expresión. Luego, al aplicar la ley 5, todos los factores presentes en el numerador y en el denominador, cada uno de ellos se debe elevar a la 3. Y para el caso de las cantidades variables, o sea, las letras, las potencias que tienen base en forma de letra, nosotros vamos a aplicar la ley número 3 y vamos a multiplicar sus exponentes, obteniendo a la 18, b a la 6 en el numerador, c a la 15 y d a la 12 en el denominador. Ahora, para las potencias que tienen base constante o base numérica, como 3 a la 3 y menos 1 a la 3, cada una de ellas la resolvemos por separado en la calculadora científica, obteniendo 27 en el caso del numerador y menos 1 en el caso del denominador. Otro ejemplo. Para el caso de la expresión menos 7 y a la menos 3 sobre x a la menos 6 z a la 2 todo elevado a la 2, procedemos a aplicar la octava ley y elevamos a la 2 tanto el numerador como el denominador. Después podemos aplicar la ley número 5 y elevar cada uno de los factores del numerador y cada uno de los factores del denominador, obteniendo menos 7 a la 2, y a la menos 3 elevado a la 2, x a la menos 6 elevado a la 2 y z a la 2 elevado a la 2. Luego, para el caso de las cantidades variables, o sea, de las letras, nosotros vamos a aplicar la ley 3 para multiplicar sus exponentes. Y en el caso de la potencia menos 7 a la 2, resolverla con la calculadora para obtener 49. Observen que en esta expresión algebraica nuevamente tenemos potencias con exponente negativo. Entonces vamos a aplicar la ley del inverso. Observen que ahora el x a la 12 yo lo trasladé al numerador para que quede con exponente positivo y que el y a la 6 ahora está en el denominador para que su exponente sea positivo. Observen, solo las potencias que tengan exponente negativo son las que vamos a cambiar de posición para que el exponente sea positivo. Z a la 4 no tenía exponente negativo, así que ella conserva la posición original. Les agradezco enormemente su atención. Que tengan un bonito día. Bendiciones.